Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos acá de nuevo para completar un sistema de nomenclatura de una de las familias que acabamos de estar mencionando, como lo son los fenoles. Próximamente haremos de los alcoholes para seguir con las familias oxigenadas. Los fenoles inquietantemente se rigen por el sistema de nomenclatura de los arenos. Así que aquí no vamos a tener mucho problema ni necesidad de ampliarnos demasiado. Como sabemos, la nomenclatura UPAC de los arenos nos decía que escogiéramos estructura base, como en este caso que es la estructura del fenol, y que lo demás quedaba como radicales. Si no queríamos agarrar estructura base, siempre íbamos a buscar el grupo de prioridad, y lógicamente acá es el grupo de prioridad, es el OH del fenol, y ese iba a ser el carbono de partida. Ahora bien, en los fenoles se sigue siempre el mismo principio de la regla número 2 de numeración, que nos decía: se numerará como carbono número 1 al carbono que posee el grupo funcional de prioridad, y de allí se procederá en el sentido de darle el número más bajo al siguiente radical más cercano. O sea que si en forma horaria o antihoraria, de qué lado estaba el radical más cercano. Pero si al haber dos radicales en la misma posición, se buscaba el número más bajo que dieran entre todos los radicales que hubieran en el anillo. Sino también la otra prioridad se basaba en que si los dos sustituyentes estaban en la misma posición, digamos en la posición orto, digámoslo así, cerca del OH, la prioridad la podía llevar el grupo funcional superior. ¿A qué se refiere eso? A que si hay un halógeno y hay un radical alquílico en la misma posición, significa que el halógeno tiene más prioridad de numeración sobre la cadena alquílica. También la regla de la numeración nos dice que si la cadena unida al areno no tiene estructura conocida en sistema UPAC o común, en sistema común sería más que todo, entonces se le aplicará el sistema UPAC de cadena sobre cadena. Regla del nombre: los radicales siempre serán nombrados en orden alfabético, tal como se ha dicho desde la familia de los alcanos, y en la familia de los alcanos es donde más ampliamos cómo es esa parte de colocar los radicales en orden alfabético. Por eso es de que en las demás familias no lo estamos ampliando, porque ya se mencionó en una de ellas. Lo recomendable sería de que si puedes mires lo del primer video que se subió al respecto de eso, como lo sería lo de los alcanos. Entonces, después de nombrar todos los sustituyentes, se dará el nombre de la estructura base. Ahora, si no has tomado estructura base, entonces toda lo que está unido al anillo, incluyendo el OH, se nombrará como sustituyentes y terminarás el nombre de la estructura diciendo benceno. Pero si escogiste estructura base, vas a terminar diciendo fenol, porque estamos con los fenoles. A menos que tu estructura base no sea el fenol, sino que sea una estructura como el 1-nastol, 2-nastol, etc. 1 antlacenol sería el antlaceno en fenol.
y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Con los fenoles no vamos a tener mucho problema, así que no vamos a desarrollar tantos ejemplos que digamos. Después de esto vamos a hacer otros más para completar nuestro sistema. Estamos usando parte de las estructuras anteriores para tener una mejor noción. Vamos a comenzar con la primera estructura, la cual le vamos a adicionar cloro y bromo. Como nos dice la regla, vamos a aplicar los dos ejemplos de sistema, escogiendo estructura base y sin estructura base. Si escogemos la estructura base, ya sabemos que nuestra estructura base prioritaria es el fenol. Por lo tanto, cloro y bromo. ¿Hacia qué lado sería más correcto enumerar? Yo veo que si enumero en sentido horario tendría 1, 2, 3 y antihorario 1, 2, 3. Veo que ambos radicales tienen la misma ubicación por donde quiera que yo me vaya. Eso es lo que nosotros diríamos en los arenos, que hay simetría. Pero lo que sí sucede es que hay un orden alfabético en ellos, los cuales veo yo que bromo comienza con B y cloro con C. Por lo tanto, B es antes que C, entonces la forma más correcta de numerar sería darle el número más bajo al bromo y no al cloro. Entonces tendríamos carbono 1 donde está el OH, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que el nombre, vámonos a escribir el nombre, primero en orden alfabético iría el bromo, así que decimos que esta estructura en el 3 tiene el bromo, en el 5 el cloro, y ahora decimos nuestra estructura base, fenol. Muy bien. Eso sí, nosotros escogemos estructura base. Ahora no escojamos estructura base, pero por ley la regla nos obliga a que tenemos que escoger el grupo de prioridad, y el grupo de prioridad por ley es el OH, así que no hay forma de evitar de que él no sea el carbono 1. La numeración va a seguir siendo la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Este se llama hidroxi, por lo tanto comienza con H. Quiere decir que el bromo es antes que cloro y cloro antes que hidroxi por el orden alfabético. Quiere decir que va a ser, en el 3 está el bromo, en el 5 está el cloro y en el 1 el hidroxi. Pero ahora ya no voy a decir fenol porque ahora ya no tengo estructura base. Entonces ahora la regla me dice que diga benceno. Vámonos al siguiente. Bueno, vamos a nombrar este para poderlo borrar y quedar con un espacio ahí porque los nombres estoy viendo que me están saliendo largos. Este es del naftaleno, si se recuerdan. El naftaleno tenemos la peculiaridad de que podemos nombrar como carbono 1 a cualquiera de los dos carbonos alfa de aquí abajo o a cualquiera de los dos carbonos alfa de ahí arriba. Por lo tanto, quiere decir que si yo asigno el número 1, se lo voy a asignar al carbono donde está el OH. Es así como este compuesto se va a llamar el 1 naftol. Si alguien no lo quiere llamar así, sino que no quiere que suene con estructura base, lógicamente le va a sonar a 1-hidroxi naftaleno. ¿Ve? 1-hidroxi naftaleno. Voy a quitar para poder nombrar los otros. No voy a hacer que sean muy largos. Veamos. Tenemos otro fenol. Si nuestra estructura base ya sabemos que es el fenol. Por lo tanto, este es radical.
¿Para dónde sería más conveniente numerar? 1, 2, 3, 4, 5, cae en el 5. 1, 2, 3, cae en el 3. Por lo tanto, la forma más correcta de nombrar o numerar, diciéndolo así, es sentido horario. 1, 2, 3. Quiere decir que mi compuesto va a ser el 3 metil fenol. Ahora hagámoslo sin escoger estructura base. Sin escoger estructura base, el de arriba se llama hidroxi. Por lo tanto, H es antes que M porque este es metil. Quiere decir que va a ser el 1 hidroxi 3 metil benceno porque ya no tenemos estructura base. 1 hidroxi 3 metil benceno. ¿Cómo se llamaría el siguiente? Veamos. Nuestra estructura base, el fenol. El que está aquí abajo se llama nitro. ¿En qué forma sería más correcto numerar? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vemos que en cualquier sentido que yo numere, el grupo o radical cae en el mismo valor y no hay otro que dirija otro tipo de orientación de numeración. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo más lógico entonces es que vengamos y enumeremos para donde nosotros creamos conveniente, porque donde sea es igual, es simétrico. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este se va a llamar el 4- nitro y nuestra estructura base fenol. Ahora bien, hagámoslo sin estructura base. Sin estructura base ya sabemos que este se llama hidroxi y este nitro, pero H es antes que M y N va de por sí va. Por lo tanto se va a llamar el 1 hidroxi 4 nitro, y como ya no hay estructura base, la regla dice que diga benceno. Voy a borrar parte de los de arriba para poder ocupar por los tamaños que me están saliendo de los nombres. Vamos a nombrar a este. Si escogemos estructura base, ya sabemos que la estructura base es el fenol. Quiere decir que toda la cadena es el anillo. Ahora bien, regla de la numeración. ¿Para qué lado sale bien numerar? Si vemos, tanto para acá, o sea horario, como antihorario, el primero radical cae en 1. Y si nos quisiéramos basar en el siguiente radical, por desgracia, miren, 1, 2, 3, 4. Siempre cae en 4. 1, 2, 3, 4. Por cualquiera de los lados que nos vengamos. Así que este compuesto, no importa de qué forma lo numeres, va a ser el mismo. Yo lo voy a numerar en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es el mismo sustituyente, te va a caer siempre en los mismos números, sea para el lado que numeres. Quiere decir que este compuesto se llamaría 2 en el 4 y en el 6. Recuérdense que los números se dan en orden. No van a comenzar a 6, 4, 2. No, tiene que ir en orden, del menor a mayor. 2, 4, 6. Vamos a decir que hay 3 tri nitro y nuestra estructura base fenol. Ahora no digamos estructura base. Bueno, ya sabemos que este se llama hidroxi, comienza con H. Por lo tanto, él va a ser el primer radical a nombrarse. 1 hidroxi, y ahora ponemos los demás.
2, 4, 6. Trinitro. Estamos diciendo que hay 3. Y ahora nuestra estructura base dejó de ser el OH. Ahora quedó como única cadena el benceno. Por lo tanto, trinitro, benceno. Ese sería el nombre de este. En común él se llama el ácido pícrico, pero en IUPAC recibe esos dos nombres. Veamos este otro ejemplo. Nuestra estructura base, el fenol. Este tiene nombre en común, sí tiene nombre. Es el vinilo o etenil, como le quieran llamar. Por lo tanto, la numeración, ¿para dónde sería? Bueno, si me vengo para acá de entrada, a simple vista este camino está muy lejos. Está más cerca de este punto, por lo tanto la numeración correcta sería decir 1, 2, hasta llegar al 6. En este caso lo dejo hasta ahí porque me interesa la posición en que él está. Ahora digo 2, vinil, y mi estructura base, fenol. Ahora hagámoslo sin estructura base. Él se llama hidroxi, comienza con H, es antes que V. Por lo tanto, 1, hidroxi, 2, vinil, benceno. Vámonos al último ejemplo antes de hacer otros más. Él tiene nombre en común. Sí, si nos recordamos dijimos que se llama alilo. Cuando el doble enlace está al contrario del carbono que está unido, se llama alilo. Ahora bien, nuestra estructura base es el fenol. Veamos para qué lado nos sale mejor numerar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En sentido horario es el número más bajo. Por lo tanto vamos a decir 1, 2, 3. En el 3 cayó. Vamos a dar primero el nombre con estructura base. Va a ser el 3 alil, porque está en radical. Y damos el nombre de nuestra estructura base, fenol. Ahora hagámoslo sin estructura base. Hidroxi y alil, pero alil siempre va a ser antes. Por lo tanto, 3 alil por comenzar con A, 1 hidroxi, pero como ahora no es estructura base, vamos a decir benceno. Si se fijan, solo tenemos dos sistemas de nomenclatura a poderse aplicar en los fenoles. Vamos a ver los últimos ejemplos. Bueno, tenemos estos otros y nos harían falta 3 más para completar la cantidad de ejemplos que teníamos para desarrollar de los fenoles. Comencemos desarrollando el último. Siempre podríamos escoger estructura base. Hagamos primero siempre con estructura base. Vamos a ver, con estructura base, nosotros podemos ver lo siguiente. 1, 2, 3, 4. El primer sustituyente está en el carbono 4. Pero ¿qué sucede en sentido horario? 1, 2. Entonces la regla nos dice que lo hagamos hacia el sentido donde esté el primer radical. Por lo tanto, la numeración más correcta sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este cloro va con C y este bromo va con B. B es antes que C, orden alfabético, como nos dice la regla. Por lo tanto, nuestro nombre comenzaría diciendo 4 bromo, 2 cloro y nuestra estructura base, fenol. Sin estructura base, este es hidroxi, es con H. Por lo tanto, siempre estos dos van antes que él porque son B y C.
quiere decir que va a ser el 4-bromo, 2-cloro, 1-hidroxi, pero ahora decimos benceno. Vámonos al siguiente ejemplo. Escogiendo siempre estructura base, nos queda este como radical. Veamos de qué lado nos queda mejor numerar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Quiere decir que la forma más correcta de numerar y dar el número más bajo es sentido horario, porque el sustituyente nos aparece en el carbono número 3. Por lo tanto, nuestro compuesto se va a llamar 3-. El radical se llama etil, por lo tanto 3-etil fenol. Ahora hagámoslo sin sustituyente. Este se llama hidroxi. E es antes que H, por lo tanto 3-etil, 1-hidroxi, benceno. Vámonos al siguiente. Ya sabemos que un fenol es más que un éter. Por lo tanto, la estructura base seguirá siendo el fenol. Así que ya escogimos nuestra estructura base. Ahora busquemos el sentido más correcto de numeración. 1, 2, 3, 4. El primer sustituyente está en 4. 1, 2. El primer sustituyente está en 2. Quiere decir que es más factible y correcto numerar en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, este es radical de alcohol, sería metano metoxi, comienza con M. Pero este ya sabemos que es el alilo, por lo tanto comienza con A. Quiere decir que es este antes que este, ¿ve? Orden alfabético. Por lo tanto, mi compuesto se va a llamar 4-alil, 2-metil y mi estructura base, fenol. Ahora hagámoslo sin estructura base. Este hidroxi es después de la A pero antes de la M, por lo tanto me va a quedar 4-alil, 1-hidroxi, 2-metil, pero como ahora ya no hay estructura base, digo benceno. Vámonos al último. Si escogemos nuestra estructura base, el nitro es menor que el fenol, por lo tanto ya sabemos que nuestra estructura base va a ser fenol. Ahora busquemos el lado correcto de numeración. 1, 2, 3. 1, 2. Está más cerca el siguiente radical en sentido horario, por lo tanto va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Metil se llama este radical, por lo tanto es con M, y este es nitro, es con N. M es antes que N. Así que nuestro compuesto comenzará siendo 5-metil, 2-nitro, y nuestra estructura base, fenol. Ahora sin estructura base, ese se llama hidroxi. H es antes que estos dos, por lo tanto, fíjense bien, vamos a comenzarlo diciendo a él. 1-hidroxi, 5-metil, 2-nitro, pero ahora ya no tenemos estructura base, ahora vamos a decir benceno.
Vamos a escribir los últimos 3 ejemplos de fenoles. Bueno, acá tenemos 3 fenoles más. Recuérdense que si comprendemos cómo hacer la numeración y dar el nombre para el naftaleno, el antraceno y el fenantreno van a ser igual de fáciles que nombrar el naftaleno. Por eso es que no he sacado ejemplos con ellos, porque viene siendo casi la misma situación. Hagamos el de arriba primero. Veo que tiene 3 grupos, pero el fenol tiene más prioridad siempre que los 2 que están con él. Por lo tanto, la estructura base es el fenol. Ahora busquemos para qué lado sería más correcto numerar. Veámoslo en sentido horario. 1, 2, 3. Y en sentido antihorario, 1, 2, 3. Ambos tienen la misma ubicación. Pero aquí es donde nos dice la regla, que se le dará prioridad al grupo de mayor prioridad, valga la redundancia, presente en la cadena. En este caso el amino es más que el alcano. Por lo tanto, la numeración correcta, la vamos a escribir con negro para que vea bien, va a ser en sentido horario 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que nuestro nombre, ¿cómo quedará? Veamos, este es metiles con M y este es aminos con A. Si lo hubiéramos intentado hacer por orden alfabético, siempre nos hubiera salido que el amino hubiera sido el del número más bajo, porque comenzaba con A. Por lo tanto, nuestro compuesto se llama 3-amino. En el 5 está el metil. Y como tenemos estructura base, fenol. Ahora bien, sin estructura base, aquello se llama hidroxi. Es con H. Va después de la A, pero antes que la M. Por lo tanto, va a estar intercalado entre los dos. Ahora voy a decir 3-amino, 1, hidroxi, 5, metil. Miren, lo intercalé entre el amino y el metil. Tengo que tener ese cuidado. Pero como ya no hay estructura base, benceno. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el grupo o el compuesto 2, mejor dicho así. Nuestra estructura base seguirá siendo el fenol porque el amino es menor. Ahora tenemos la situación que con solo verlo, vemos que hay la misma distancia por los dos lados, así que por cualquier lado que numere va a ser correcto. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a ver que normalmente uno se acostumbra a veces a enumerar en sentido horario cuando son simétricos. Ahora bien, en el 4 está ese grupo que se llama amino. 4-amino. Como lo vamos a dar con estructura base, ahora fenol, porque ya no hay más radicales a colocar. Ahora sin estructura base. El de arriba se llama hidroxi, pero amino lleva A, es antes. Por lo tanto, él va a estar antes, se va a llamar 4-amino. Ahora pongo el OH como radical, 1, hidroxi. Y ahora mi estructura, que va a ser benceno. Recordemos que cuando ya no estoy con estructura base, va a ser benceno. Vámonos al último ejemplo, el del naftaleno. Recordemos que el naftaleno nos dice que solo podemos comenzar numerando como número 1 a los 2 carbonos alfa de arriba o de abajo. No podemos enumerar como 1 a ningún otro. Y como en los grupos que están presentes en él, el cloro es de menor prioridad que el OH es la estructura base. Ya sabemos que él todo junto con el OH se llama naftol.
Por lo tanto lo podemos agarrar como estructura base. Y decimos 1, 2, porque recuérdense que al comenzar a enumerar de una cresta voy a seguir la panza que tiene ese mismo aro. O sea, si comienzo de aquí voy aquí. Si le pongo 1 aquí voy a venir aquí. Si pongo 1 aquí tengo que estar para acá. Y si pongo 1 aquí voy a venir para acá. No puedo irme de 1 de aquí y seguir contando en esta vuelta. Eso no es permitido. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que con estructura base esto se va a llamar 3 cloro, porque en el 3 está ese sustituyente. Y ahora la estructura base, naftol. Ahora hagámoslo sin estructura base. Esto se llama hidroxi. Y este es cloro, C antes que H. Entonces va a seguir siendo 3 cloro. Pero ahora anexo el hidroxi, 1. Hidroxi. Como ya no está con estructura base, esto ya no se llama naftol. Se llama naftaleno, como es el nombre original, como areno. Entonces hidroxi, naftaleno. Entonces tenemos para los arenos en nomenclatura UPAC dos formas, perdón, para los fenoles en este caso, aunque sí es un areno, dos formas o dos sistemas de aplicarle el sistema de nomenclatura UPAC a cualquier fenol. Nos quedamos hasta aquí entonces y nos veremos en un nuevo video donde estaremos desarrollando una nueva familia. Ya casi estamos terminando, nos faltan pocas familias orgánicas para mencionar su nomenclatura. Ya casi estamos por comenzar, se puede decir, lo que son las reacciones químicas, que es lo más pesado y lo más importante en química orgánica. Entonces, nos vemos, mis amantes de la química, en el próximo video, donde estaremos desarrollando una nueva familia. Recuerden siempre, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te caiga el aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.